Buenos días a todos, o como diría en otras presentaciones mías, hola a todos. Básicamente, en primer lugar, quiero dar las gracias por invitarme a disertar sobre las características de lo que es el modelo argentino. Y básicamente la presentación tiene 4 partes. Hay una primera parte que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la base moral del modelo y que son los lineamientos sobre los cuales se guía la política en general y la política económica en particular. Una vez que exploramos esto en definiciones, diría, abstractas, planteamos como el contracaso, lo que hizo Argentina durante los últimos 100 años y que fue lo que lo hundió. Una vez que uno comprende esta relación, nos encontramos con los datos de inicio y con las políticas que implementamos. Y a partir de ahí damos las explicaciones sobre cómo consideramos que vamos a generar crecimiento económico. En ese sentido, la base de nuestro modelo es la idea del liberalismo, acorde a la definición de nuestro máximo exponente de las ideas de la libertad de toda la historia, que es el profesor Alberto Venegas Lynch hijo, que señala que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como un proceso de entrada y salida, no en la idea neoclásica, sino en la idea austríaca, la división del trabajo y la cooperación social. Y este es un sistema, digamos, el éxito, digamos, en lo económico deriva de servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Este sistema, que parece abstracto, la realidad es que aplica a distintos componentes de todas las áreas de la política y hoy nos vamos a focalizar, digamos, sobre la cuestión económica. Concretamente, lo que voy a hacer ahora es describir cómo ha transcurrido la decadencia argentina y en eso, básicamente, es mostrar cómo Argentina, digamos, sistemáticamente ha destrozado estos conceptos y cómo sistemáticamente nos hemos alejado del paradigma liberal para, digamos, convertir a Argentina en una catástrofe. Sí, está tremendo ese teléfono, es el mío, ¿no? Digo, no, les cuento qué pasa. Hemos anunciado que lo iba a transmitir por mi canal de Instagram y siempre hay un imbécil malnacido, porque el que está haciendo esto sabe lo que está haciendo y sabe que está interrumpiendo la charla. O sea, no es que no lo sabe. Pero bueno, Argentina es así, tiene a un montón de cabeza de termos que hacen este tipo de cosas. En algunos casos les decimos cabeza de pulpo. ¿Saben por qué cabeza de pulpo? Porque el pulpo tiene su aparato digestivo en la cabeza, con lo cual la tienen llena de excremento. Así es que dicho esto, a esos simpáticos que están tratando de interferir y molestar en la conferencia,
Bueno, sabrán que en un debate tenía enfrente tosedores, así es que, digamos, imagínense que de Argentina pueden esperar cualquier cosa. Es decir, ahí está, ahí sigue el cabeza de pulpo. No, y no va a parar, porque no quieren que se transmita esto. Entonces, básicamente, lo que nosotros vemos como los síntomas de lo que fue la decadencia argentina es, por ejemplo, ver cómo Argentina perdió lugares en términos del ranking del PBI per cápita. Si ustedes toman las estimaciones de Angus Madison, a fines del siglo XIX, Argentina era uno de los 3 países con mayor PBI per cápita del planeta. Era la tierra de la prosperidad, la tierra de la abundancia. De hecho, competía mano a mano con los Estados Unidos. Sin embargo, después de ir abrazando paulatinamente ideas de tinte socialista, Argentina se convirtió en una verdadera catástrofe. Cuando nosotros llegamos al poder, Argentina estaba claramente debajo del promedio de la tabla. Y obviamente eso también se tradujo en un aumento sustancial de la pobreza. Si bien las cuentas, digamos, oficiales muestran niveles de pobreza ligeramente por encima del 40%, la realidad es que eso es un promedio semestral y que cuando una variable está en tendencia creciente, digamos, si ustedes muestran en diciembre el promedio del último semestre, están subdeclarando la pobreza, no porque se estén mintiendo, sino por una cuestión simplemente metodológica de los promedios. Y además, otra cosa que las estadísticas no reflejan es que Argentina, al haber tenido controles de precios, Argentina estaba sufriendo escasez y eso no queda capturado en los indicadores. Entonces, una de las situaciones que podría pasar es que para mantenerme saludable con las estadísticas podríamos haber dejado todo igual, no ajustar nada, y en ese contexto la gente estadísticamente hubiera estado bien, pero se hubiera muerto de hambre porque no podría haber comprado nada en el supermercado. Así es que nosotros lo que decidimos fue sincerar la situación, porque básicamente de esa manera los productos volverían a aparecer en las góndolas, y ese sinceramiento implicó encontrarnos con 57% de pobres, que es el número registrado en enero del 24. Por otra parte, la inflación, cuando nosotros llegamos, venía corriendo a más del 1% diario y después se aceleró más durante la segunda semana de diciembre. La inflación mayorista, digamos, que es la que se anticipa, digamos, corría al 54% mensual. Yo sé que hay toda una crítica de cuando anualizo este año y digo que eso anualizado da 17.000. Y básicamente cuando hago esa cuenta dejo en claro los distintos desequilibrios que teníamos. Teníamos un money overhang que era el doble del que teníamos previo a la crisis del Rodrigazo, que fue una situación que multiplicó por 6 la tasa de inflación, así es que por lo menos teníamos para multiplicar por 12 veces la tasa de inflación. Al mismo tiempo nos dejaron en el Banco Central 4 bases monetarias que vencían en un día en pasivos remunerados. Quiere decir que en un día podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero, o sea, con lo cual quintuplicar, digamos, los precios no hubiera sido nada extraño al ritmo que traíamos. Además, teníamos vencimientos en deuda en pesos por el equivalente de 90.000 millones de dólares. Por lo tanto, digamos, si uno toma todos esos elementos, Argentina debíamos llegar a niveles de inflación del orden del 15.000 al 17.000%, digamos, con toda esa oleada de dinero, digamos, hubiera sido bastante simple, pero y eso si no hubiera caído la demanda de dinero, lo cual saben que no es cierto.
Con lo cual, digamos, estas explicaciones no las puedo estar haciendo en público porque en general la gente no tiene por qué estar sabiendo de temas de economía. Entonces, por eso siempre simplifico con la anualización del número. Por otra parte, esa situación hubiera también implicado un default generalizado, porque claramente no hubiéramos podido honrar la deuda en pesos, claramente no hubiéramos podido honrar la deuda comercial, por lo tanto, no hubiéramos podido honrar la deuda en general, con lo cual hubiéramos tenido un quiebre comercial de la economía y eso hubiera hecho además todavía mucho más difícil la situación. Y además, digamos, Argentina se enfrentaba a una situación de alta presión impositiva. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaron a este desastre? Siendo que ya antes había habido 2 hiperinflaciones. Y ahí la justificación, y para empezar a ver cómo se entrelaza el modelo, es lo que en campaña yo denominaba el modelo de la casta. El modelo de la casta tiene 2 elementos. Obviamente que tiene una frase aberrante, digamos, de los socialistas que dice donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y el derecho alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos. Entonces tenemos un problema de necesidades infinitas con recursos finitos. Es decir, eso para los economistas no nos representa un problema porque sabemos que por medio de la economía de libre mercado, digamos, eso se puede resolver eficientemente. Pero esa no es la solución que le gusta a los políticos. Los políticos prefieren utilizar un método mucho más brutal y violento llamado justicia social. La justicia social es una aberración desde el punto de vista moral y naturalmente, como era de esperar, va a generar malos resultados. Es decir, porque la justicia social, la pregunta es, ¿algunos de los que están presentes acá están a favor del robo? Veo que nadie. Claramente, porque de hecho es un pecado, digamos, robar está mal, es un pecado. Ya lo sabemos desde cuando Moisés bajó del monte Sinaí y trajo las tablas, uno era no robarás. Y la otra es, implica un trato desigual frente a la ley. Digamos, alguien está a favor de que la gente tenga privilegios y que algunos sean premiados y otros castigados por la ley. Es decir, ¿hay alguien que esté en contra de la igualdad ante la ley? Bueno, la justicia social es aberrante porque es un robo y implica un trato desigual frente a la ley. Es decir, frente a 2 individuos, a uno le roba su ingreso, parte de su ingreso, y se lo da a otro. Por lo tanto, digamos, está el robo y está el trato desigual frente a la ley. Y eso además genera un grave problema de incentivos, porque si el que genera la riqueza está siendo castigado y el que, digamos, básicamente patalea y clama porque esto es injusto, le dan dinero, entonces el incentivo es a patalear y gritar y quejarse y no trabajar. Con lo cual, digamos, genera un sistema de incentivos incompatibles con el progreso. A su vez, también tiene consecuencias en la calidad de vida de la sociedad, pero no ya solo, digamos, por su daño en lo económico, sino por el daño en el vínculo entre las personas. Promover y potenciar una sociedad de envidiosos hace que el clima dentro de la sociedad sea extremadamente hostil. La sociedad vive enfrentada por una supuesta lucha de clases y en ese sentido la calidad del vínculo es muy mala y hay mucha desconfianza y la sociedad queda hiperpolarizada y lo que reina es el odio. Porque claro, hay uno que produce la riqueza y se la roban y hay otro que dice que tiene derecho a apropiarse la riqueza del otro. Entonces es como si se viviera en una guerra permanente
y todo, digamos, por adherir a mala teoría económica. Es decir, como decía Hayek, si los socialistas entendieran de economía no serían socialistas. Es más, yo les diría que la verdad es que Marx fue desmentido brutalmente, les diría, ya por Eugene von Bawerk, en un libro que se llama La conclusión del sistema marxiano, donde probó, digo, todas las inconsistencias del sistema. Marx ya se había dado cuenta cuando Menger presentó los principios de economía política. Y no solo eso, sino que además, después eso fue vapuleado por Mises en el libro Socialismo, explicando que el socialismo no podía funcionar por el problema del cálculo económico. Hayek demostró, digamos, en Camino de Servidumbre, digamos, cómo las intervenciones derivaban en ese sistema siniestro. Y la realidad es que muchos creen que la evidencia empírica de que el socialismo real no funciona fue en 1989, cuando se cayó el muro. Y en realidad la verdadera evidencia que esas ideas no funcionan fue en 1961, que fue cuando lo tuvieron que construir. Entonces, básicamente, digo, pero entonces la pregunta es, ¿por qué siguen adheriendo a esta basura? Pues la pregunta es, ¿por qué siguen adheriendo a esta basura? Si fueron derrotados en la teoría del valor, fueron derrotados en el diseño de la estructura de la teoría, fueron destruidos en dinámica, en problemas del cálculo económico, y fueron destruidos por la evidencia empírica, ¿por qué lo siguen sosteniendo? Porque la teoría de la explotación de Rothbardus, es decir, la teoría precedente a la teoría de la explotación de Marx, utiliza la teoría del valor-trabajo como mecanismo para explicar la explotación. Y eso es la base moral de ahí, es la envidia, el odio y el resentimiento. Entonces, ahora, dicho esto, ¿cuál es la consecuencia del programa de la justicia social? La consecuencia del programa de justicia social es que eso se tiene que corregir con la garra del Estado. Es decir, ellos no creen en la mano invisible del mercado, ellos creen en la garra del Estado. Creen en robarle a alguien para darle a otro. Es decir, como si tuviera algún justificativo, es decir, ¿a título de qué? Digamos, o sea, yo quiero hacer caridad con este grupo, no, lo voy a hacer así. Yo quiero hacer caridad con este grupo, el que está a la izquierda, robándole al grupo que está a la derecha. Entonces, yo vengo, les pongo una pistola en la cabeza y les quito el dinero para dárselo a ellos. Es una cuestión aberrante. ¿Cómo voy a hacer para explicarle a este grupo que les estoy robando para hacer beneficencia? La caridad no es a punta de pistola, la caridad tiene que surgir naturalmente, no por la violencia. Esto solo lo puede resolver el mercado, pero ellos no creen en eso. Entonces, la justicia social, cuando arranca, ¿cómo se manifiesta? Como déficit fiscal, como aumento del gasto público. ¿Sí? Y entonces ahora viene el problema de cómo lo financiamos. Porque es un poco violento estar poniéndole a este pobre grupo la pistola en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, además un político, digamos, cuando es populista? O sea, trata de que el costo lo pague otro y que nadie lo vea. Por ende, lo primero que utiliza como herramienta un político, que es el endeudamiento. ¿Y por qué hace eso? Porque el endeudamiento son impuestos futuros. Entonces, la fiesta de hoy, que va a disfrutar este grupo, que además no tengan dudas que todos van a votar al político que haga eso, que además son más que el grupo que está acá, significa que es profundamente inmoral porque le están pasando la cuenta de la fiesta de hoy a las generaciones futuras. Es decir, hay gente que todavía no nació y tiene que pagar esta fiesta. Es decir, tomar deuda es absolutamente inmoral. Por eso es innegociable en nuestra política económica el déficit cero.
el déficit cero no se toma, digamos, así porque sí, es una definición moral. Es más allá de la macroeconomía, es una cuestión moral. No se le puede estar cargando el costo de la fiesta actual a las generaciones futuras. Y de hecho, todos saben, nosotros estamos trabajando en un programa para conseguir nuevo financiamiento, pero ese financiamiento es para repagar la deuda que tiene el Tesoro con su máximo acreedor, que es el Banco Central. De modo tal que los acreedores del Banco Central, los tenedores de pesos, salgan de la estafa de los distintos gobiernos que iban y se robaban las reservas del Banco Central, vulnerando la calidad de los activos que respaldaban ese pasivo llamado pesos. Esto no es menor, porque cuanto más insolvente el Banco Central, se requiere de un mayor nivel de precios para que licúe ese pasivo monetario. Por lo tanto, a más quebrado el Banco Central, el nivel de precios de largo plazo es más alto. Por lo tanto, si tomo el nivel de precios de hoy y lo tomo contra ese nivel de precios, esa línea, esa pendiente de esa línea es la tasa de inflación implícita. Por lo tanto, en la medida que nosotros vamos saneando el patrimonio del Banco Central, ¿sí?, cosa que venimos haciendo sistemáticamente, lo que va a asegurar es que la recomposición patrimonial, el nivel de precios de largo plazo es más bajo y por lo tanto la tasa de inflación implícita es mucho menor. Y es una forma de terminar para siempre con el problema de la inflación. La otra forma de hacerlo es emitiendo dinero. Y emitiendo dinero justamente generamos inflación. Digo, durante muchos años en Argentina se hablaba una estupidez monstruosa que decía que la inflación es multicausal y parecíamos locos aquellos que defendíamos la hipótesis monetaria de la inflación. Y claro, es como, digamos, o sea, decir que la inflación es multicausal es como hablar, no sé, del esqueleto obeso, digamos, o sea, del helado caliente, la meretriz virgen, qué sé yo, cosas por el estilo. Pero bueno, tuvimos que llegar nosotros para probar que la inflación era un fenómeno monetario. Pero esa inflación en el fondo termina siendo un impuesto y es un impuesto sobre los sectores más vulnerables. De hecho, una de las cosas que nosotros estábamos convencidísimos es que bajando la tasa de inflación íbamos a bajar la pobreza. Y efectivamente, en la frecuencia mensual la pobreza cayó del 57% al 33%, es decir, bajó 24 puntos porcentuales, es decir que en poquito más de un año, o sea, en 13 meses, sacamos de la pobreza a más de 10 millones de argentinos. Vaya que era importante defender la naturaleza monetaria de la inflación. Y al final, digamos, cuando el político ya no puede recurrir más a la deuda, porque de hecho Argentina ha sido un defolteador serial. Argentina, digamos, ha hecho aberraciones con su moneda, le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, podríamos quitarle 3 más, pero, digamos, llega un momento que no se puede más y entonces siempre el político opta por subir impuestos y por eso tenemos un país con una de las cargas fiscales más altas del planeta. Entonces, básicamente, por eso Argentina tiene los problemas que tiene de alto endeudamiento, de alta inflación, de alta presión impositiva. O, por ejemplo, que esto es muy importante, sin lugar a dudas, el brillante ministro de Economía que tengo, que es Luis Toto Caputo, que está acá y que es sin dudas el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina, en uno de sus primeros discursos explicó algo maravilloso y es, nosotros, la verdad es que el eje central de Argentina, el problema central de Argentina es el déficit fiscal. Es decir, nosotros el año pasado fuimos el primer
gobierno de los últimos 124 años que tuvimos superávit en la línea financiera. Hay otros que dicen, no, pero hubo otros años que también hubo. Sí, pero no estábamos pagando la deuda. O sea, es como que no estábamos pagando los intereses. La primera vez que se paga, digamos, honrando todos los compromisos fue este año que pasó. De hecho, Argentina desde el año 1901 hasta el 2024 tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tuvieron origen fiscal y el origen fiscal se separa entre alto desequilibrio fiscal y extravagante desequilibrio fiscal. Pero no es solamente el impacto que esto tiene sobre la deuda, sobre lo que tiene que ver la inflación o lo que tiene que ver, con la presión impositiva. Una de las cosas que han hecho recurrentemente distintos gobiernos en Argentina es aplicar controles de precios. ¿Y qué pasa cuando hay controles de precios? O sea, se genera escasez. Entonces, por ejemplo, se encuentran como la ley de abastecimiento, la ley de góndolas, ¿sí? O como la ley de góndolas, digamos, medía las góndolas. O sea, ¿cómo se le ocurre a alguien que diga una ley, digamos, o sea, es como querer evitar la ley de gravedad con una ley y andar con un centímetro chequeando, digamos, la altura a la cual caen las piedras? No sé, es una cosa verdaderamente, directamente aberrante. O, por ejemplo, supongamos la situación típica populista, que había en el kirchnerismo, hacían desequilibrio fiscal, como, digamos, eran tan impresentables, no podían acceder a los mercados, entonces los financiaban con emisión monetaria. Esa emisión monetaria comenzaba a generar inflación. Como generaba inflación, entonces, para tratar de evitar que la inflación subiera, fijaban el tipo de cambio, y al fijar el tipo de cambio se empezaban a perder reservas internacionales. Y entonces, como querían evitar que se perdieran reservas internacionales, se ponía el cepo. Que era, digamos, el que recibimos era una monstruosidad, digamos, ahora es muchísimo más chico. Pero esto es interesante, porque ¿qué es el cepo? El cepo no es ni más ni menos un mecanismo para aumentar artificialmente la demanda de dinero. Y vean lo aberrante de esta situación, porque en primer lugar lo que está violentando es su conjunto de consumo. Digamos, porque en el fondo, digamos, también, digamos, los argentinos compraban dólares para pasar el consumo del presente al futuro, ¿no? O sea, como una forma de reserva de valor. Pero no solo eso, sino que a ustedes entonces lo obligaban a tener pesos, y a eso le aumentaba artificialmente la demanda de dinero y por ende aumentaba artificialmente la base imponible del impuesto inflacionario. Entonces vean cómo el entramado de regulaciones y controles también tienen que ver que con lo que está siempre de fondo es el desequilibrio fiscal, y el desequilibrio fiscal tiene una base moral. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros al momento de llegar, entonces nos encontramos con un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI, o sea, 5 puntos en el Tesoro, 10 puntos en el Banco Central, que generaba emisión endógena. Es decir, aun cuando hubiéramos cerrado el desequilibrio fiscal, esto también lo explicó el ministro Caputo en una de sus entrevistas recientes de manera brillante, es, aun cuando hubiéramos puesto las cuentas fiscales el primer día, tal como lo hicimos, porque en el primer mes pusimos las cuentas fiscales en orden, y lo más interesante es que aún así no hubiéramos evitado la hiperinflación, porque teníamos 4 bases monetarias venciendo un día. De hecho, si hubiéramos seguido la recomendación de subir la tasa como nos estaban sugiriendo, básicamente
se hubiera convertido en una pelota inmanejable, en una bola de nieve, y la hiperinflación hubiera sido un dato. Al margen de, como decía, teníamos vencimientos de deuda en pesos por el equivalente de 90.000 millones de dólares, teníamos deudas con el exterior por 25.000 millones de dólares y caído el acuerdo con el fondo. Además, teníamos reservas internacionales negativas netas por el orden de 12.000 millones de dólares. Además, el gobierno anterior, no solo que durante los 4 años emitió 28 puntos del PBI de dinero y 13 lo hizo durante el año electoral, sino que además creó un mecanismo monstruoso llamado CIRA, que era para tener permisos de importación. Entonces eso le permitía acceder a dólares al tipo de cambio oficial. Qué casualidad, pero el tipo de cambio, digamos, o sea, era el triple, había una brecha del 200%. Es decir, una verdadera estafa. Y además, además teníamos deudas pendientes de dividendos por 10.000 millones de dólares y ya les había contado cómo venía viajando la inflación. En ese sentido, nosotros desde el primer día decidimos hacer un programa de shock y ahí la idea era alcanzar el déficit cero a lo largo del año 2024. Nos decían que era imposible porque no se podía ajustar más que un punto del PBI, que la política no dejaba hacer eso. Y la realidad es que gracias al excelente trabajo del equipo del ministro Caputo, en el primer mes de gestión alcanzamos el equilibrio financiero. A pesar que en el mes de enero nosotros pagamos intereses, el ajuste original fue de 7 puntos del PBI y 2 puntos del PBI los utilizamos para dar contención en la parte social. Y después de 6 meses limpiamos también el balance del Banco Central, o sea, completando un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI. Aquí también fue muy importante la enorme tarea del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Financiamiento, Pablo Quirno, que conforme íbamos sosteniendo el equilibrio fiscal con el correr de los meses, nos permitió ir recuperando los mercados de deuda y nos permitió ir sacando esa deuda que estaba dentro del Banco Central y llevarla para el Tesoro, porque en realidad esa deuda siempre había sido del Tesoro y que básicamente lo que hacía el gobierno anterior utilizaba artilugios para colocarle bonos al Banco Central y entonces el Banco Central emitía y después los esterilizaba por otro lado y entonces aparecían esos pasivos remunerados enormes que generaban un déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI. Pero conforme fuimos estabilizando la economía y mostrando solidez fiscal, permitió que se rearmara una curva de pesos y sacar esa deuda del Banco Central y llevarla donde verdaderamente tenía que estar, que era en el Tesoro. Y en 6 meses logramos hacer eso, con lo cual hicimos este ajuste. Es interesante también porque nosotros la inflación mayorista del 54% la llevamos, hoy tenemos, la verdad es que todos los indicadores caminando en términos al 1%, es decir, el mes anterior, este mes fue 1,5 la mayorista, pero el anterior fue 0,8, la canasta básica viene al 0, total viene al 0,9, la canasta básica alimentaria viene al 0,9 también, la construcción al 0,9. Es decir, todos los números vienen mostrando deflación en dólares, dado que el crawling peg estaba al 2%. Es más, si uno toma bienes también, digamos, en el IPC está al 1,5, es decir, todos vienen claramente debajo del 2% del crawling peg más inflación americana. Por lo tanto, y una de las cosas que nos dijeron es que cuando bajáramos la inflación de esta manera,
se iba a destrozar el nivel de actividad económica y que eso iba a hacer explotar el nivel de actividad haciéndolo derrumbar y que iban a explotar la cantidad de pobres e indigentes. La realidad es que cuando uno mira otras experiencias históricas, ajustes de la mitad del que hicimos nosotros han generado caídas del PBI del 15%. Nosotros en la frecuencia trimestral teníamos un PBI con un arrastre estadístico de 2,8 negativo y acorde a los últimos datos es probable que en la frecuencia trimestral termine con una caída menor al 2%. Eso quiere decir que hubo expansión durante el programa y efectivamente eso es real porque si tomo los datos del PBI en frecuencia mensual, que es el estimador mensual de la actividad económica, entre diciembre y diciembre el PBI argentino creció 4%. Es decir, hicimos el ajuste más grande de la historia, bajamos la inflación y además fue expansivo. Creo que los libros de economía sobre ajuste fiscal deben tener un lugar reservado para la tarea que ha hecho este hombre, Luis Toto Caputo. Pero como mencionaba, no solamente eso, sino que el desempleo no aumentó, estamos creando puestos de trabajo, algo que Argentina no hacía desde el 2011, sino que además los salarios en dólares básicamente se triplicaron, los formales, y la pobreza, digamos, ha caído de niveles del 57% en la frecuencia mensual al 33%, sacando de la pobreza a 10 millones de argentinos. Además, sobre esto quiero hacer una nota al pie de página que me parece muy importante al estar en esta institución. Recurrentemente, durante mi camino hacia la banca de diputado nacional y mi camino hacia la presidencia, he citado hasta el cansancio un trabajo de esta institución sobre la ineficiencia del gasto público, que mostraba que la peor zona del mundo era América Latina y que el peor de todos era Sor Juana Inés de la Cruz, Argentina. Digo, esto debe ser un error, no suelo citar literatura, suelo citar óperas, pero bueno, hoy me equivoqué. Pero en ese sentido, Argentina tenía ineficiencia técnica, digamos, por el equivalente a 7 puntos del PBI. En la reunión que acabo de tener con Ilan y otros miembros de la institución, me acaban de decir que lo hemos bajado a la mitad, así es que tenés 3,5 puntos para bajar. Pero me parece que hay algo interesante de esta experiencia que podemos contar, y es por qué haber hecho semejante ajuste no fue recesivo. Esto me parece muy importante. Y el ajuste no fue recesivo básicamente porque el ajuste cayó sobre el Estado. El ajuste cayó totalmente sobre el Estado. Y eso hace que, digamos, cuando ustedes tienen un parásito en el cuerpo, no matan el cuerpo, tienen que matar el parásito. Bueno, nosotros estamos dispuestos a combatir al parásito todo lo que sea posible. En ese sentido, digamos, nosotros no dejamos de creer que el Estado es una organización criminal que vive de una fuente coactiva de ingresos que son impuestos. O sea, nadie paga los impuestos voluntariamente. Por eso una de las cosas que nosotros sostenemos es que en la medida que probemos que el crecimiento es permanente, vamos a bajar impuestos. Y de hecho, nosotros acabamos de eliminar el impuesto país, que era un impuesto que recaudaba muchísimo. Hemos bajado las retenciones, las hemos eliminado plenamente para las economías regionales, las hemos bajado transitoriamente para cultivos tradicionales.
y además hemos avanzado en eliminar muchísimos aranceles, impuestos, tasas, así es que, digamos, también estamos avanzando en ese sentido. Y entonces ahora, dicho todo esto, el punto es, bueno, ok, la estabilización está encaminada y ¿qué acerca del crecimiento? Es cierto que hay una parte, digamos, que es la recuperación cíclica. Hoy estamos frente a una recuperación cíclica donde básicamente se están recomponiendo los stocks y con la recomposición de los salarios reales y de las jubilaciones en términos reales, eso está impulsando la demanda. Pero hay otros elementos que hacen al crecimiento a largo plazo. Por un lado, les diría el tema de haber hecho el ajuste que hicimos, esos 15 puntos que tenía la economía de déficit fiscal, era un menor nivel de ahorro y eran menores posibilidades de inversión. Por lo tanto, el hecho de haber hecho el ajuste fiscal y correr al estado del medio, eso lo que hace es que básicamente se recupere el ahorro para que el sector privado pueda invertir. Es decir, es falso que nosotros necesitamos salir del cepo para poder crecer, porque básicamente, dado el shock fiscal que cometimos, eso hace que haya, digamos, muchísimo ahorro para financiar al sector privado. Hoy los bancos trabajan de banco, no, digamos, de rueda de auxilio del sector público. No solo eso, sino que además hicimos reformas estructurales. Las reformas estructurales que hicimos en el DNU 70 y en la ley bases son 800 reformas estructurales. Es decir, 8 veces más grande que la reforma que hizo Menem, que fue la reforma más grande de la historia argentina. Por eso, siendo que el gobierno de Menem fue el mejor gobierno de Argentina, que fue reformas estructurales y un programa de estabilización exitoso como la convertibilidad, nosotros ya llevamos en solo un año, con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores, hicimos una reforma estructural 8 veces más grande y además armamos un programa de estabilización exitoso, más exitoso que el de la convertibilidad, porque hoy tenemos mejores términos de resultados en términos de inflación en dólares, que estamos en deflación, sin haber caído en una hiperinflación previa, sin haber expropiado, sin controles de precios, sin controlar el tipo de cambio y además reconstituyendo tarifas. Por eso es que siempre digo que además este es el mejor gobierno de la historia. No por mérito mío, sino por el mérito de los enormes ministros que tengo, porque estoy orgulloso de cada uno de ellos, por la tarea enorme, donde yo lo único que tengo que hacer es fijar el rumbo. Pero ellos instrumentan que son. Un placer. Dicho esto, pero todo no quedó ahí. A partir de mitad de año se incorporó en el equipo de manera explícita el doctor Federico Sturzenegger y creamos un ministerio de la desregulación. Y bueno, Federico está teniendo un proceso parecido al que tiene Toto conmigo, digamos que tenemos una relación simbiótica. Con Federico está pasando lo mismo. Entonces, en ese primer medio año que estuvo Federico, que es la segunda parte del año pasado, quitó 900 regulaciones, es decir, que son también como reformas estructurales. Es decir, que hicimos, la verdad, 1.700 reformas estructurales. Pero eso no es todo, porque ahora les voy a contar una anécdota interna. Digamos, Federico está implementando lo que se llama el Plan Motosierra 2.0, que es empezar a ir a las cuestiones
ir a hacer ahora otra reforma del Estado. Recuerden que nosotros asumimos, había 18 ministerios que en realidad eran 24 y los llevamos a 9, ahora somos 8 y queremos achicar más secretarías y más dependencias. Y entonces me viene, la primer quincena de enero le di vacaciones a todo mi equipo, entonces regresaron todos en la segunda parte de enero. Y en los primeros días de febrero el ministro Sturzenegger me vino a visitar a la residencia de Olivos. Y entonces él me manifestó que estaba sumamente preocupado por la lentitud con la que estábamos actuando. Y entonces, por ejemplo, él me sugirió cómo redefinir algunas áreas de legales para darle más dinamismo y agilidad a las reformas. El argumento de Federico, digamos, siendo un ministro que me da alegría todos los días, con todas las cosas que le rompe al Estado, entonces dije, digamos, qué desconcentrado estuve, que no tomé conciencia de que estaba teniendo pocas alegrías. Entonces, ¿qué hice? Fui y hice la cuenta de cuántas desregulaciones hizo en 2 semanas. 2 semanas, ¿eh? ¿Cuántas creen que hizo? Estaba enojado porque la cosa estaba empastada. 65. Ustedes se dan cuenta que en 15 días quitó 65 regulaciones y decía que vamos lento. Es decir, ¿cómo no voy a estar feliz con mis ministros? Son todos una máquina de ganar libertad económica todo el tiempo. Y esto les aviso que va a continuar. Hay algo muy lindo que es el decreto 125, que acaba de salir en unos días, donde se insta a los distintos ministerios a armar un digesto. Esto es una obra de arte. Ahora cuando lo vean van a ver el shock. Argentina tiene 42.000 leyes, ¿es así, Manuel? ¿O 47.000? 42.000 leyes, 70.000 decretos y 220.000 resoluciones circulares. Obviamente que resoluciones circulares la pueden eliminar un ministerio, el decreto lo tengo a tiro de decreto, y algunas leyes por la ley bases y por el DNU la puedo sacar yo por facultades especiales. Entonces nosotros ¿qué es lo que estamos proponiendo? Es que cada ministerio haga un digesto de lo que usa. Y adivinen qué vamos a hacer cuando tengamos el digesto, que tienen 30 días para hacerlo. Todo lo que no está en el digesto se elimina. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar que hay cosas que uno ni siquiera sabe que está, solo sabe que está el beneficiario. Por ejemplo, es muy interesante lo que nos pasó con la chatarra. No se podía exportar chatarras. Entonces estaba prohibido exportar chatarra, claro, entonces, pero la chatarra tiene un precio. Entonces esa chatarra quedaba en el mercado doméstico y el precio de la chatarra caía y estaba muy barata. Claro, eso beneficiaba a una empresa. Bueno, digamos, y perjudicaba a todo lo que tenía la chatarra. Digo, parece que eso no es algo en favor de la libertad. Entonces, ¿qué hicimos? Eliminamos esa regulación. Obviamente que ahora la chatarra tiene un precio de mercado, pero bueno, la empresa que se perjudicó es una empresa muy grande, es un grupo económico muy grande y sacó a su ejército de conochantas a pedir devaluación y tratar de desestabilizar el programa económico. O, por ejemplo, no sé, el problema de un exportador de sandía. Quería exportar sandías, watermelon, o sea, por si, digamos, o sea, porque no sé cómo se le dice en otros lugares. Sí, ya sé, ya me extendí más, pido perdón.
Pero me resulta divertido. Me quedan 3, 4 cosas y ya termino. Pero quería dar ejemplos divertidos. Juro que este es el último ejemplo que doy y termino con lo que tengo que terminar. Entonces, este señor quería exportar sandías a Paraguay y tenía un acuerdo con el empresario de Paraguay para exportar las sandías. Pero sucede que las regulaciones argentinas le decían cómo tenía que exportar las sandías y el empresario paraguayo no le servía de esa manera, le servía de otra manera. Entonces, ¿qué tenía que hacer este hombre? Tenía que hacerlas como le autorizaba Argentina, las subía en el barco, adentro del barco le cambiaba todo el formato para que lo adaptara como lo necesitaba el empresario paraguayo y así llegaba. Una ineficiencia total. Levantamos esa regulación y obviamente que algunos kiosquitos en el medio se cayeron y algunos se enojaron, pero digamos los productores de sandía están felices ahora. Y los paraguayos también, digo, porque ahora además la reciben más barata. No solo eso, seguimos avanzando en lo que tiene que ver con la reducción de impuestos y hay después dos temas más que quiero señalar. Uno es el tema cómo nosotros hemos cambiado el paradigma de la asistencia social en Argentina. Nosotros no tenemos, no sé, el ministerio de, no sé cómo se llamaba antes, digamos, pero todos esos nombres, procurros, sí, por eso, bienestar social. Ay, se imaginarán cómo me suena, por eso no me salía el nombre. O sea, esas cosas están negadas en mi cerebro. No, nosotros decidimos crear el Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano tiene toda una connotación en términos económicos y en términos sociales. En términos sociales es, no te voy a regalar el pescado, te voy a enseñar a pescar. Y si tenés una empresa, digamos, que saca pescado, mejor todavía. Digamos, y básicamente lo que hace es dar asistencia y cuidar, digamos, de aquellos menos favorecidos en la familia, por eso hay un área de niñez y familia para dar contención cuando nacen, y eso se liga, digamos, a la salud, se liga con la educación y se liga con el trabajo, para que las personas recuperen la dignidad de poder ganarse el pan con el sudor de su propia frente y no robándoselos a los otros. Es decir, y esto está haciendo una revolución, digamos, no solo porque está funcionando, que ha dado contención en el momento más complicado del ajuste, además de que le hemos quitado los robos a los piqueteros y a los gerentes de la pobreza, sino que además le estamos devolviendo la dignidad a los sectores más vulnerables y dándole herramientas para que puedan salir de esta miseria. Es decir, que es un ministerio que cuando sea plenamente exitoso y llega a su máximo punto, desaparece. Y el otro es el ministerio que lleva adelante el doctor Sturzenegger. Y básicamente el eje central es que si ustedes miran la historia de la humanidad, al menos desde el año 0 de la era cristiana, el PBI per cápita subió aproximadamente 50% entre el año 0 y el 1800, pero desde el 1800 en adelante, mientras que la población se multiplicó por 10, el PBI per cápita lo hizo por 15 veces, hasta el año 2023, que es el último dato que hay de las series de Angus Madison. Entonces, en ese sentido, la pregunta es que la contracara de eso son rendimientos crecientes. Ahora, si nosotros lo miramos en términos de análisis microeconómicos, eso significa que, si lo quiero poner estrictamente técnico, tengo un problema de estructuras no convexas, o si lo ponemos en términos más entendibles para los no microeconomistas o los que hacen equilibrio general, tengo un problema de mercados concentrados, o el caso más polar serían los monopolios. Y el problema radica en que cuando yo regulo los monopolios,
y los quiero hacer que se parezcan a empresas competitivas acorde al paradigma neoclásico, eso lo que termina haciendo es matar los rendimientos crecientes y consecuentemente al matar los rendimientos crecientes lo que hace es que la economía deje de crecer. Entonces, en la medida que se le pase la motosierra a las regulaciones, lo que estamos haciendo es no solo ganar libertad económica, sino que además estamos ganando crecimiento económico. Y todo esto derivado de que, desde mi punto de vista, el análisis neoclásico está mal. Para aquellos que quieran ver esto, les sugiero leer el artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia, un artículo que fue muy revelador para mí, porque cuando yo lo leí llevaba 25 años dando clases de microeconomía y equilibrio general y descubrí que los monopolios no son malos, salvo que sean armados por el Estado. Fue tan revelador ese artículo que no solo que me convertí en liberal libertario, sino que además me convertí en anarcocapitalista. Cosa que filosóficamente lo sigo haciendo. Esto quiere decir, no voy a claudicar con llevar el Estado a la mínima expresión y devolverle la libertad a todos los argentinos de bien al máximo hasta el último día de mi gobierno. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias, presidente, y nos divertimos mucho. Esto seguro, con los ejemplos, con la sandía, con el pulpo. Yo pensaba que el pulpo era el que tenía muchas manos y que lo ibas a usar para el Estado. No, eso pero también. Lo estás usando para... Le voy a dar más aplicaciones. Pero lo importante acá es pensar cómo este caso lo podemos nosotros acá en el BID utilizar para las conversaciones de gestión fiscal, un ajuste fiscal que sea expansivo, un ajuste que tenga desregulación, que simplifique y que le dé las condiciones para que el sector privado pueda entrar. Y el último punto es cómo hacer para que de verdad tengamos un crecimiento sostenible. Porque cuando hablamos con los jefes de Estado y le decimos vamos a hacer un ajuste de 5, 6 o 15%, pues me dicen, pero no sobrevivo. Y justamente nos dicen, bueno, pero vas a ser expansivo y vas a crecer a largo plazo. Entonces la pregunta, ¿cómo yo le respondo al jefe de Estado para que sepamos que el crecimiento del sector privado va a venir? Bien. El primer punto es, el ajuste no tiene que caer sobre el sector privado, tiene que caer sobre el sector público. La magia está ahí. Segundo, esto hay que tener convicción. Yo, digamos, le voy a contar lo que pasó en la primera reunión de gabinete. Yo ya, digamos, había acordado con el ministro Caputo que íbamos a pasar la motosierra impiadosamente sobre el sector público. Y en ese contexto teníamos planeados también los mecanismos de contención social y demás para la transición. Entonces, cuando fuimos a la primera reunión de gabinete y planteé los lineamientos, al fondo de la reunión estaban todos los abogados y me dijeron, eso no se puede hacer. Bueno, entonces yo le dije, hacía como 40 grados, no sé cómo sería en Fahrenheit el equivalente, pero hacía mucho calor. Y entonces le dije, y la pregunta es, si voy a la esquina y se lo pido al heladero, digamos, ¿cuál es la respuesta que me va a dar? No se puede.
Así que le dije, la verdad es que no me interesa lo que me digan ustedes, y la única respuesta que acepto es que me digan cómo hacerlo. Es decir, porque para que no se puede, digo, cualquiera me contesta no se puede. Y eso creo que cambió la forma en la que los ministros empezaron a ver la situación. Y lo otro que es muy importante es dejar clara la línea de a dónde uno quiere ir y después entender las falacias que contiene la teoría económica. Digamos, ¿puedo ser grosero? Be my guest. Digo, que la obra pública genera crecimiento y trabajo es bullshit, eso es mentira. Porque la realidad es que para hacer una obra pública yo la tengo que financiar. Y si la financio con deuda, son impuestos futuros, castigo a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás. Si lo financio con emisión monetaria, castigo a los vulnerables con la inflación. Si lo financio con impuestos, castigo a las generaciones presentes. Además, no solo eso, sino, digamos, como yo, digamos, les estoy cobrando impuestos, esa obra que se está haciendo ahí y que se ve, en realidad está destruyendo otras obras y trabajos en otros lugares. Pero además, las preferencias de la gente no era tener esa ruta, sino que quería tener las otras cosas que habían elegido. Entonces, los estoy robando, le estoy dando bienes que no quieren, por lo tanto tengo una pérdida de bienestar en términos de menor utilidad. Y además no nos olvidemos que también existe el problema de las filtraciones del gasto público. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es que el gobierno es parte del problema y no de la solución. Sin nada peor que venga un político y diga, soy el gobierno, vengo a ayudar. Es decir, ahorren, digamos, cuando vengan un político que hace eso, salgan corriendo porque lo único que va a hacer es robarles. Entonces hay la cuestión central es entender todas estas falacias sobre las que se construye la mentira llamada Estado. A ver, tengan en cuenta, es una organización criminal el Estado. Es decir, ustedes no me pueden decir que con más ladrones en la sociedad están mejor que con menos. Es decir, el Estado es peor que la mafia. Porque yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces le robaron los ladrones vulgares a lo largo del último año? Ninguna. Bueno, el Estado les roba todos los días cuando le cobra impuestos. Entonces, ¿cómo puede ser que algo tan siniestro, digamos, si lo saco voy a estar peor? Si lo saco voy a estar muchísimo mejor. Porque encima el Estado es el ladrón estacionario. O sea, y además lo es en mayor escala. Y tiene menos código que los mafiosos. Así es que el día que se desenmascare, el día que la gente decida tomar la pastilla roja y salga de la Matrix, va a entender que el Estado es el problema y no la solución, y seguramente tendremos muchos más anarcocapitalistas. Bueno, gracias, presidente. Ya Gerardo ya me está diciendo que tenemos que ir. Y mi amigo AJ Banca lo espera, así que estuvo aquí escuchándolo, pero lo espera ahí. Y este público sí vino aquí a escucharlo, a escuchar cómo está el modelo argentino y el cambio. Hubo inclusive gente que vino a respetarlo por la cuestión de los rehenes. Hay aquí gente que fue rehén, mexicana, la mexicana israelí. Así que vine exactamente para eso. Y le quiero agradecer por todo y continuamos trabajando juntos.